Hay cosas peores que estar solo. Fito Páez y Ciudad de Pobres Corazones. Veo una tapa alucinante y con el sello de Gourmet Musical, que además es garantía. Ya hemos varias veces hablado de esta tremenda editorial. De lo que todavía no hemos hablado es del autor de este libro, de Federico Ansardi, periodista, nacido en Concordia en el 83, con quien vamos a entrar en contacto para hablar un poco más acerca de su publicación y agradeciéndole, por supuesto, esto que para nosotros es de paladar. Es algo que queremos tener en nuestras manos dentro de poquito. Federico, querido, Juano y Emilio, te saludamos. ¿Cómo va? Bienvenido a otra galaxia. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Qué haces, Gracias querido? por llamar. Un placer. Todo bien. Un placer. Bueno, bien, acá contentos habiéndonos topado con tu libro, por las razones media obvia y evidente que es como nos pega Fito a todos nosotros. Quisiera arrancar por ahí también en esta disección. Por un lado, el autor, el escritor, y por el otro, me imagino, una oreja puesta en la música de Fito de tiempo. Sí, sin duda. Acá en este libro pude mezclar las dos cosas, ¿no? La pasión por el periodismo, mi vocación básicamente, y el laburo, y mi pasión por la música de Fito, que es un artista del que yo escucho desde que soy un niño, básicamente, así que hace casi 30 años. Sí. Entonces fue un trabajo muy placentero prácticamente todo el tiempo. Y el trabajo periodístico, imagino, ya metiéndonos también en la temática justamente de este libro, es puntualmente un hecho que muchos por ahí lo conocen o en alguna entrevista de Fito, que de hecho él también se ha manifestado, pero por ahí no lo conoce en profundidad, que es el asesinato, la muerte de dos familiares, y producto de eso y de otras cuestiones más, está, ¿no?, en la atmósfera de ese disco todo eso que ocurrió años antes. Vos te fuiste puntualmente a ese hecho, a ese asesinato. Claro, sí, no es una biografía de Fito el libro, claro, sino que es un recorte de ese periodo 86-87, en el que Fito sufre la pérdida de su abuela y de su tía abuela, a raíz de los asesinatos que ocurren el 7 de noviembre del 86, en la casa de Balcarce al 600, donde Fito había crecido, donde seguían viviendo su abuela y su tía abuela. Bueno, no solamente las asesinan a ellas dos, sino también a la empleada doméstica de la casa, que estaba embarazada de 7 meses. Y luego se cuenta todo lo que pasó después a partir de eso, ¿no? Es decir, el disco Ciudad de Pobres Corazones como respuesta artística a ese dolor y todo lo que hizo Fito en esa temporada. Si bien no es una biografía, yo creo que funciona de alguna manera como un espejo general de Fito, sobre todo el Fito hasta ese año, y después tiene una partecita al final que llega hasta Tercer Mundo, como una especie de epílogo. Sí. Y yo creo que el que no sabe nada de Fito lo puede leer de todas maneras, porque es una especie de novela entre policial y musical que no te obliga a estar muy informado. Y el fan de Fito va a encontrar un montón de datos que por ahí no estaban o que no estaban muy claros. Claro, y puntualmente sé que no estaba muy claro en algunas cuestiones, pero ¿qué es lo que lleva al asesinato puntualmente? ¿En qué circunstancias se da? Y se da en una circunstancia muy extraña. Fueron dos hermanos que eran de la zona, que conocían a Fito, sobre todo uno de ellos, que era más grande, que tenía la misma edad de Fito. Se conocían del barrio, habían compartido en algún momento, llegaron a compartir el colegio, pero yo creo que queda la sensación de una sin razón, ¿no? Claro. Porque sobre todo el más grande, Walter Di Giusti, había cometido un doble asesinato unos días antes, también en Rosario. Ya falleció detenido en 1998. Entonces estamos ante la presencia de alguien, no sé, medio desquiciado, como decían el otro día, Claro. una especie de serial killer, ¿no? Claro. Podría ser tranquilamente. Sí, como eso, como uno podía definir como, bueno, un loquito que sabía que esa era la casa de Fito y entró e hizo lo que hizo. Sí, porque ellos eran plomeros de la zona, habían trabajado en la casa de Fito. De hecho, se mencionó una discusión que habían tenido por un trabajo que habían hecho y el precio que les querían cobrar, que efectivamente les cobraron a las abuelas, que para ellas era muy caro. Pero bueno, señalar esa discusión como un móvil...
es raro, ¿no? De cualquiera de las maneras estamos hablando de dos desquiciados, digo, ya sea porque claro. no, mira, no me dieron el trabajo porque le pareció caro, voy y le pego 2 tiros o lo que sea, digamos, estamos hablando de una persona que no está bien. Claro, también se hablaba de envidia hacia Fito, porque se decía que Walter tocaba en algunas bandas under de Rosario, entonces, se especulaban un montón de razones. Lo cierto es que no fueron esos los únicos crímenes que cometió Walter, sobre todo, porque no está comprobado que el otro hermano, parecía más bien alguien que lo seguía, ¿no? Claro. No está comprobado que él estuviera, pero sí de Walter en el otro. Entonces es como que el problema ahí lo tenía el asesino finalmente, ¿no? Pero bueno, todo esto canaliza, ¿no? Y es una forma de sacarlo, de catarsis en medio de Fito, a través de un hecho artístico, en este caso, de este disco, que incluso creo que en algún momento él dijo, es el disco que tal vez nunca quise escribir, ¿no? O algo por el estilo, porque bueno, venía justamente después de todo lo que había ocurrido. Sí, tal cual, eso lo ha dicho varias veces y lo dice también acá en el libro. Apenas lo primero que se lee en el libro es un textual de Fito que me lo dijo durante la entrevista que tuvimos, y dice básicamente eso, pero también dice otras cosas, como por ejemplo que si de todas maneras él tuviera que hacer una película sobre esa etapa de su vida, lo primero que él diría es, bueno, qué hermosa situación para ser contada, ¿no? Hermosa entre comillas, por supuesto, ¿no? Porque él veía un pibe muy despojado, una especie de bola sin manija, decía él. Así se describía a sí mismo, y un poco fue así, ¿no? Porque Fito perdió todo rumbo hacia el futuro, hacia la vida, en su carrera finalmente, ¿no? Porque le pasa factura unos años después, en el 90, cuando ya está sin contrato, ya todo ese éxito que le auguraba la prensa y el sistema musical, por decirlo de alguna manera, a partir de Giros no sucede. Entonces Fito en el 90 ya estaba bastante para atrás, si se quiere, para decirlo mal y pronto, hasta que saca Tercer Mundo y empieza a remontar, ¿no? Pero fueron varios años en los que Fito estuvo bastante perdido, haciendo música que a todos nos gusta, pero que a un costo muy caro, muy elevado, ¿no? Entonces él decía eso, ¿no? Que se veía a sí mismo como sin rumbo y sin embargo le parecía una situación vista desde afuera hoy en día interesante. Y sí, yo creo que fue muy interesante porque Fito hizo de todo en esa época. No tenía rumbo en su vida, pero tenía claro qué hacer con la música. Sí, claro. Total. Pienso en el entorno y en ese repaso, en el revisionismo que tiene, por supuesto, este material. Y la linda experiencia de poder tener ese mano a mano con Rodolfo. Hace poquito lo habíamos escuchado acá en una charla con Seba de Caro, y lo que tiene también Fito, que me parece oportuno, que cuando hace un poco de repaso de su propia historia también habla del contexto, y en este caso está muy presente esa cultura pop de los 80, ¿no? Sí, total. No solamente del rock nacional de la época, sino en general, porque Fito, como hizo toda la vida, no se codeaba solamente con músicos, sino también con escritores, cineastas. El disco tiene un video larguísimo de 1 hora, que son todas las canciones, que fue dirigido por Fernando Spinner con un guión de Marcelo Figueras, una especie de película a la Prince, pero en Buenos Aires, ¿no? Fito estaba muy inspirado por Prince en esa época, muy influenciado. Algo que es muy curioso que en el libro se muestra, que es que un año antes Fito decía, no, me aburre Prince, y después estaba como loco, ¿no? Llevando todas sus técnicas al estudio de grabación con la ayuda de Tweety González y de Fabián Gallardo, y sacando y cambiando un poco el rumbo de su música también, ¿no? Porque Ciudad de Pobres Corazones marca eso, un quiebre no solamente en su personalidad, sino también en su sonido, y parece un artista totalmente diferente. Sin embargo, esto que decís vos siempre estuvo en Fito, ¿no? Esta comunión con toda la cultura porteña, donde se mezcla desde Luca Prodan hasta el paracultural. Sí. Y creo que surfeando en líneas generales bastante bien, o por no decir bien del todo, la comparación constante que él siempre recibió con Charly García, ¿no? Obviamente él ya en incansable notas y demás, nunca lo vio como ningún tipo de rival, sino que al contrario, aprendiendo, tocando en las bandas de él, nutriéndose mucho, incorporándolo y diciendo, sí, claramente estoy influenciado por el señor Charly García, por el Flaco Spinetta, por Lito Nevia, entre otros, pero
pero viste que por ahí los de afuera cuando comparan, bueno, pero es como un Charly García, pero bueno, que viene de Rosario, o quiere hacer lo mismo que, y a veces eso, en una mente que por ahí está más, qué sé yo, más propicia para dejarse llevar, puede caer y puede tener repercusiones que no son las más copadas. Creo que en eso siempre Fito lo llevó bien. Sí, él nunca tuvo problema con eso. Siempre es como vos decís, lo destacó a Charly, siempre se hizo cargo de esa influencia. Bueno, desde que lo vio La Máquina de Hacer Pájaros en Rosario, cuando tenía 13, 14 años y decidió que quería ser músico, hasta hoy. Sí. Siempre habló bien de Charly y lo marcó como un maestro. Sin embargo, yo creo que Ciudad de Pobres Corazones es una nueva muestra de la carrera de Fito, de un Fito con mayor personalidad, ¿no? Porque se puede hablar de disco del 63, que es el primero, como un disco muy influenciado por Charly, no sé, tenés Cuervos en Casa Rosada, ¿no? Que es un tema muy Charly. Sí. Pero después ya Giros, que es el segundo, ya tiene influencias más folclóricas, que es algo que bien Fito. Que no lo saca de Charly, lo saca de otro lado. No. Y viéndolo Ciudad, hoy es bien Fito. Giros. Claro, empieza a ser Fito Páez, claro, con mayúscula, ¿no? Y en Ciudad de Pobres Corazones me parece que, no te digo que le compite de igual a igual, porque no es una competencia esto, claro, sino que se los puede comparar desde el punto de vista estético y encontrás dos artistas muy similares en ese sentido, en ese punto, porque Charly acababa de sacar Parte de la Religión, que es un disco que también tiene influencia de Prince, dialogan entre sí, y ya creo que en 1987 Fito, si bien siempre se sintió como un alumno de Charly, ya tenía con qué sentarse a la mesa, ¿no? Vuelo propio. Claro. También, obviamente, que pasa también muchas veces en las épocas, puntualmente hablando de los 80, hay un sonido, a veces que se va pasando banda a banda, de hasta distintas cuestiones tecnológicas que se va incorporando a la música, qué sé yo, llega una caja de ritmo y es muy común encontrarla en varias bandas de esa época, o la batería electrónica, o el teclado Casio 7044, no sé, por tirar cualquiera, pero se empieza la incorporación de esos sonidos muy característicos de la época y que uno encuentra en distintas bandas de ese momento. Charly, Fito, Virus, qué sé yo, hay muchas. Sí, sin dudas. Y vos sabés que una de las cosas que me contaba Tweety González, que era tecladista de la banda de Fito, sí, es que para Ciudad de Pobres Corazones justamente trabajaron de una manera muy ardua en la sala de ensayo antes de entrar al estudio, porque lo que querían era no repetir esos sonidos tan característicos que tenían todos, ¿no? Claro. Entonces estuvieron con un montón de teclados, creando sonidos, orquestaciones, y después en el libro hay testimonios donde dicen, sí, bueno, tiene tantas capas de teclado, así, algo que uno como oyente quizás no se da cuenta, pero me parece que si se pone a analizarlo con esa información, se da cuenta de que Ciudad es un disco que no suena como otro de los 80, o al menos que tiene una personalidad propia y fuerte que hasta hoy en día lo hace sonar distinto a otros, ¿no? La última, por lo menos por mi parte, estoy pensando como esa cosa de círculo virtuoso y de justicia a veces que tienen en ese ida y vuelta. Muchas veces las canciones, los compositores, los artistas, por lo general se han nutrido de noticias o de hechos noticiosos para escribir. El propio Fito lo ha hecho también en infinidad de oportunidades. Y en este caso es un poco tomar el guante en su salida, ¿no? Esto de pensar que a partir de una canción buscamos un hecho noticioso que por supuesto estaba nutrido por la propia canción en sí, pero después esto se transforma en libro. ¿Sentiste también que pudo haber tenido como esa linda sensación de la cocina? ¿A qué te referís? ¿Como que el libro? Sí, a ir a buscar la otra vuelta que tenía la canción, porque de hecho todos conocíamos que hablaba de un hecho puntual, pero nadie lo había nutrido de toda la data que necesitaba también. Estoy pensando, cuando yo escuché la canción por primera vez me llevó al grito de Mother de Lennon, que hay una cosa visceral tan propia que evidentemente puede tener soporte de libro por el hecho noticioso. Claro, sí. Me parece que lo que se sabía era esto que decís, que en un punto en el libro se confirma porque
Fito lo primero que compone es la canción Ciudad de Pobres Corazones. De hecho, la estrena en vivo 2 semanas después de los asesinatos, que es muy rápido. Pero después está todo el disco, que también habla de eso, pero desde un punto de vista diferente. Esto que dice Fito en la canción No me verás arrodillado no se cumple, en realidad sí lo vemos arrodillado en el disco. Habla un montón de cómo se siente, de lo mal que está, de cómo no puede dormir, de las pastillas que toma, de que no sabe cómo hacer para salir. Entonces el libro profundiza en todo eso y creo que refleja un Fito desesperado, que no estaba tan a la vista, más allá de lo obvio y que era imaginable que hubiese estado así por lo que había pasado, ¿no? Pero creo que es un disco desgarrador y sumamente trágico que creo que ninguno de nosotros podemos imaginarnos realmente, más allá de leer libros, escuchar testimonios o escuchar el disco, todo lo que pasó por dentro de su cabeza, porque realmente fue muy fuerte, ¿no? Sí. ¿Es tu canción, Ciudad de Pobres Corazones, es tu canción favorita del disco? ¿O hay alguna que le roba protagonismo? No sé, a mí me gusta mucho Track Track. La canción, sí, está bien. Me gusta más que la de Paralamas, porque la de Paralamas es como que un poco más arriba, ¿viste? Entonces como que, en cambio esta que es súper sombría, como me dijo una de las viudas hijas de rock and roll que hacen los coros, más fantasmagórica. Creo que es desgarradora total y muestra cabalmente la tristeza de Fito. Por eso decía recién, el primer verso de ese tema es ya tomé pastillas y sigo sin dormir. Sí. Total. Sí, está bueno. Bueno, y también en ese disco está Ámbar Violeta, ¿no? Si no me equivoco. Está Ámbar Violeta, sí, claro, está tremenda. De 1920, que es una canción donde él mezcla a sus abuelas con la muerte. Bueno, lo primero que se escucha es un diálogo entre Fito y la muerte, ¿no? Tenés más, todos tienen más, ¿no? Que la muerte se le caga de risa en el medio de la tragedia. Y después, bueno, Fuga en Tabú, que él dice quiero salir y no puedo, ¿no? Sí. Claramente está cargado de toda esa atmósfera que le tocó vivir por esos años. Sí, totalmente, es un disco impresionante. Bueno, Fede, nosotros lo que queremos, y ojalá así suceda, es tener dentro de poquito el libro en nuestras manos para poder hacerle lectura y en todo caso volver a tener una linda charla. Un placer conocerte y que hayas pasado por aquí, por otra galaxia. No, muchas gracias a ustedes por interesarse, por llamar, y bueno, ojalá que lo puedan leer y cuando quieran hablamos de nuevo, yo encantado. Así será. Dale, Fede, abrazo grande, Fede. Chao, gracias. Chao, querido. Bueno, tenemos librito entonces, ya lo saben ustedes, lo pueden ir a buscar. Hay cosas peores que estar solo, lo van a ver, y fuerte, hermosa frase, pintoresca, digo. Ciudad de Pobres Corazones, Fito y Federico Ansardi, la pluma de este libro.